tenemos poca ventilación, poca V, y mucha perfusión, poca Q, ¿sí? Y entonces esto se llama shunt, arteriovenoso, es decir, pasa la sangre pero no se oxigena. Eso lo vamos a ver, ahorita lo vamos a analizar bien eso. Lo primero que quiero que vean acá en las zonas pulmonares es que en la zona 1 del pulmón, que llega más oxígeno y menos sangre, entonces la presión del alveolo, la presión alveolar, PA con A mayúscula, para que no se confundan, presión alveolar, es mayor que la presión arteriolar, P con A minúscula, mayor. Y es mayor también que la presión de las vénulas chiquitas, ¿no?, que están por acá. Entonces aquí manda la presión alveolar, ¿ya? En esta zona acá, la presión arteriolar, porque llega la sangre del corazón con cada latido, es mayor que esta presión alveolar, ¿ya? Presión arteriolar mayor que esta presión alveolar, y ambas son mayores que esta presión venular, que ya es la sangre que no está oxigenada, ¿no es cierto? Es la sangre que no está oxigenada, que está ahí. Y en la última zona, en la zona 3, donde llega más sangre, entonces acá sí la presión arteriolar, porque llega sangre, es mayor que la presión venular, porque también hay bastante sangre en la vena, en las venitas, ¿no? Y no se oxigena. Y estas dos presiones son mayores que la presión alveolar, que llega poco oxígeno, ¿ya? Entonces, acá presión alveolar mayor que la presión arteriolar y mayor que la presión venular. En la zona 2 manda la presión arteriolar porque llega más sangre, segundo la presión alveolar, tercero la presión venular, ¿sí? Y en la zona 3, primero la presión arteriolar, segundo la presión venular porque pasa la sangre en más buena cantidad, no se oxigena, y tercero la presión alveolar. Para fines didácticos y de su libro, la presión alveolar es PA mayúscula y la presión arteriolar es PA minúscula. Entonces, estas zonas pulmonares son las que generan la diferencia, ¿ven? Entonces, nuevamente lo mismo, zona 1, zona 2 y zona 3, ¿ya? Y esto nos va a generar dos fenómenos. Antes de eso, nosotros normalmente no tenemos zona 1, ¿ya? Porque es la zona de espacio muerto, ¿no? Pero nosotros, por nuestro trajín, por nuestro corazón, por cómo respiramos, generalmente solo estamos con zona 2 y 3. ¿Cuándo se presenta la zona 1? Generalmente en los pacientes que tienen shock, que se les baja la presión, que no tienen buena perfusión. En los pacientes la zona 1 está casi ausente, ¿ya? Está presente. La zona 1 en el shock. La zona 2 y 3 es la normal. Si yo me echo boca arriba, la zona 2 de mi pulmón va a estar hacia arriba y la zona 3 hacia abajo. Estoy respirando. Si yo me echo en decúbito lateral, entonces ahí sí tengo problemas, porque uno de mis pulmones va a recibir toda la sangre, se va a volver zona 3, y mi otro pulmón va a volverse zona 2, todo el otro pulmón zona 2. ¿Sí? Entonces, si me echo al costado, los dos pulmones funcionarían como uno. Entonces se altera, ¿ya? Se altera. Entonces aquí tenemos dos fenómenos, el shunt y el espacio muerto. El espacio muerto, ¿qué significa espacio muerto? El espacio muerto es el alveolo que llega sangre, que llega oxígeno, pero no está perfundido. Espacio muerto entonces sería la zona que tiene oxígeno pero no llega sangre. ¿Qué zona sería? Zona 1. Y el shunt, el cortocircuito, es la zona donde llega sangre, bastante sangre, pero no llega oxígeno, entonces no se oxigena, es un cortocircuito, o sea, la sangre llega no oxigenada y se va casi no oxigenada. ¿Qué zona sería esa? La zona 3. Entonces, zona 1, espacio muerto, zona 3, shunt, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, esos son los fenómenos que se dan. Y en ninguno de los dos se oxigena bien la sangre, en ninguna de las dos zonas, ni en el espacio muerto, ni en el shunt. Por ejemplo, esta es la variable ventilación-perfusión. Normal. Llega el oxígeno, ¿sí? Y hay buen latido cardíaco, zona 2, llega la sangre. Ventilación,
perfusión. Ventilación, perfusión, 0,8, que es lo ideal, como les decía. No es 1 porque esto es intermitente según el latido cardíaco. Y nos vamos a la zona 3. Esta es la zona 3. El shunt. Llega poco oxígeno, ¿no? Llega poco oxígeno. Y llega mucha sangre, ¿sí? Como llega poco oxígeno, entonces la ventilación está 0, ¿sí? La ventilación es 0. Y la perfusión es un número 1, le vamos a poner. Es un número absoluto, ¿ya? No llega mucha ventilación, 0. Y la perfusión es 1. 0 entre 1 es 0, ¿ya? 0. Entonces, la zona ideal, ventilación-perfusión, la conocemos como 0,8, ya es su coeficiente. La zona 3, que es el shunt arteriovenoso, su coeficiente es 0, ventilación-perfusión es 0, porque es 0 entre 1 o entre lo que quieran es 0. Y la zona del espacio muerto, que es la zona 3, que hay buena ventilación, llega buena, la zona 1 que llega buena ventilación, pero llega poquita sangre porque está en subida, ¿no? Entonces, acá tenemos buena ventilación, 1, y no llega mucha perfusión, 0. 1 entre 0 o cualquier número entre 0 es infinito, ¿ya? Entonces, el espacio muerto, su coeficiente de ventilación-perfusión es infinito. Y en la zona 3, el shunt arteriovenoso, su coeficiente de ventilación-perfusión es 0, ¿ya? Y en la zona 2, que hay riego intermitente, ventilación-perfusión adecuada intermitentemente, su coeficiente de ventilación-perfusión es 0,8, ¿ya? Y les vuelvo a reiterar, en la zona 1, presión alveolar mayor que la presión arteriolar y mayor que la presión venular. Zona 3, que llega buena cantidad de sangre, la presión arteriolar es mayor que la presión venular y mayor que la presión alveolar, en tercer lugar en la zona 3, ¿ya? Y en la zona 2, la presión arteriolar es mayor que la presión arteriolar que viene acá, es mayor que la presión alveolar, y estos a su vez mayores que la presión venular, ¿ya? Exactamente lo mismo, igualito, ¿ya? La zona 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de esta imagen? La cantidad de mililitros de oxígeno que llevamos en cada zona. En la zona 2, que es lo ideal, llevamos más o menos 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Cuando nosotros tenemos buena ventilación, pero cero perfusión, más o menos vamos a llevar 17, 18, porque hay algo de perfusión. Y cuando tenemos shunt, o sea que no se oxigena la sangre, ¿no? En la zona 3, llevamos más o menos entre 15 a 16 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, todo mi pulmón va variando la cantidad de oxígeno que llevo por cada 100 mililitros de sangre. Y esto es importante, jóvenes, es importante para que ustedes vean la importancia de mantener la zona 2 y 3 de sus pacientes, ¿no? Sus pacientes siempre tienen que mantener zona 2 y 3. ¿Y cómo lo hacen? Si se les baja la presión, ¿qué tienen que hacerles? Subir la presión de su paciente, ¿sí? Si se baja la ventilación, hay hipoxemia por un motivo, oxígeno a su paciente, ¿no? Entonces, esas variables, esas dos variables, si ustedes las manejan, ustedes van a manejar la sobrevida de su paciente. Ventilación y perfusión. Y desde ahora ya para adelante, eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Ventilación, esas dos variables les van a dar la vida de su paciente. Ya, esa ya es Entonces, cuando hacemos ejercicio, todo el corazón se vuelve zona 2 y zona 3. Todo el pulmón se vuelve zona 2 y 3. Ya no hay nada de zona 1, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, ¿sí?
El gasto cardíaco aumenta y entonces aumenta la apertura de los capilares, aumenta la llegada de la sangre, aumenta la presión arterial pulmonar, llega más sangre al cuerpo, ¿sí? Pero también tenemos otro problema que se puede presentar. ¿Qué pasa si en la aurícula izquierda comienza a aumentar la presión? ¿Cuánto era la presión en la aurícula izquierda? ¿Se acuerdan? 25, 15, 7, 2, ¿no es cierto? Hasta 5 era olvidar, ¿no? Ya. Pero por algún motivo aumenta la presión en la aurícula izquierda. ¿Cuándo puede aumentar? Por ejemplo, ¿cuándo puede aumentar la presión en la aurícula izquierda? Aumenta, por ejemplo, cuando tengo la presión alta, muchos años sin control, ¿no? Esos pacientes rebeldes que no quieren tratarse con la presión alta, no sé por qué se ponen tan rebeldes a eso. Y esta presión, nuestro ventrículo izquierdo comienza a luchar contra esa presión alta, ¿no? Entonces nuestro ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan que hemos visto en electrocardiografía? Comenzaba a luchar contra esa presión y se hacía más masa muscular y se volvía más presión hacía, ¿no? Y entonces la aurícula izquierda, cuando le va a dar sangre al ventrículo izquierdo, lo encuentra con tanta presión que ya no le da tanto, pues, ¿no? Y para comenzar a darle sangre también tiene que aumentar su presión la aurícula izquierda, ¿sí? Y entonces comienza a aumentar hasta 10, 15, 20, 30, ¿ya? Entonces, y eso también hace que aumente la presión del capilar, porque el capilar se va adaptando. Hasta 30 milímetros se adapta el capilar todavía, en la aurícula izquierda, hasta 30 milímetros. Ese fenómeno de aumento de la presión del capilar pulmonar se llama hipertensión pulmonar. Puede presentarse en adultos, y puede presentarse en niños, sobre todo en niños con malformaciones congénitas, con comunicaciones interventriculares, interauriculares. Cuando se presenten los niños, estos niños con hipertensión pulmonar, con esa presión, con vasoconstricción, no va a pasar oxígeno muy fácilmente, ¿no? Y los niños comienzan a quedarse chiquititos, ¿no? Y generalmente mueren muy jóvenes esas personas con hipertensión pulmonar. En los adultos, ¿qué nos pasa? Por la presión alta, o de repente por ahí tenemos un accidente y se nos alteran las válvulas del corazón, la mitral, la aórtica, ¿no? Y genera mucha más presión. Cuando aumenta más de 30 milímetros de mercurio la presión del capilar, el líquido que está en el plasma del capilar comienza a salir del capilar y se mete al intersticio, ¿sí? Y cuando se comienza a meter al intersticio comienza a producir edema. Ese líquido está ahí en el intersticio, no lo puede absorber, es mucha cantidad para que lo absorban los vasos linfáticos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay líquido en el intersticio? La membrana alveolo capilar ya no va a ser 0,5 micras, sino va a ir aumentando de tamaño, ¿no es cierto?, de grosor, va aumentando de grosor. Y cuando aumenta de grosor, entonces no va a haber oxigenación adecuada, no va a pasar el oxígeno del alveolo hacia el capilar, ¿sí? Y eso es la muerte de su paciente hasta en 30 minutos, ¿ya? Si es que no dreno ese líquido rápidamente. Pero está en el intersticio, no voy a meter una hoja y sacarlo, ¿no? Tengo que drenarlo, ya lo vamos a ver cuando hagamos farmacología. Entonces, para que vean que el pulmón-corazón es una cuestión que ustedes tienen que manejarla, es vida o muerte, ¿ya? Yo tengo un paciente cardíaco que llega al hospital, a emergencia, monitores, e inmediatamente tienen media hora para estabilizar a ese paciente. Si no, lo van a ir viendo mal hasta que se les va, ¿sí? Ahora, no somos dioses, no salvamos a todos. Yo le he dicho, yo siempre le digo a mis residentes, ya, se te va a morir, pero a la muerte despeínala siquiera, peleala siquiera, ¿no? No dejes que se te lo lleve así nomás, ¿no? Peleala. Y si es un niño, más todavía, ¿no? Peleala más. Pero no dejen que se vayan así nomás pacientes. Y este es un caso de vida o muerte, de ¿ya? Es un caso que se les va rápido. Entonces, más de 30 entonces tenemos un margen de seguridad, presión de seguridad, ¿no es cierto? Hasta 30 milímetros de mercurio, hasta 30, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay algunos pacientes que se adaptan a esto, y se adaptan a esa presión, ¿no? Y entonces nos tenemos que acordar, entonces, regresar más allá al corazón derecho. Y entonces el corazón derecho es 25, la arteria pulmonar es 15, y si me encuentro 30 en el capilar,
no voy a drenar sangre, ¿no es cierto? Y entonces aumenta mi presión en el corazón derecho, en el ventrículo derecho, y la sangre se comienza a quedar en el hígado, en el pulmón, y comienza a hacer hepatomegalia, todo eso. Los que hagan seminario de insuficiencia cardíaca van a tratar insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, y al final van a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca global, que es los que justamente se altera el izquierdo y el derecho. ¿Ya? Y entonces la presión del capilar pulmonar aumenta hasta 30, ¿no es cierto? Pero estos capilares pulmonares los voy a tratar con esto. Los capilares pulmonares se comportan casi como se comporta el capilar sistémico, ¿ya? Tienen presiones que hacen que salga el líquido, porque es normal que salga un poco el líquido, y presiones que hacen que el líquido se mantenga. ¿Cuál es la principal presión que hace que no fugue el líquido? La presión de las proteínas, la presión coloidosmótica. Y en el capilar pulmonar, la sangre que pasa por el capilar pulmonar tiene 28 milímetros de mercurio de presión coloidosmótica. Eso evita la salida del líquido. Pero ¿quién empuja la salida del líquido? La presión hidrostática, la presión que genera la sangre, 7 milímetros de mercurio. En el intersticio del pulmón, o sea, fuera del vaso sanguíneo, hay proteínas. Y estos generan una proteína, una presión coloidosmótica intersticial, no la del vaso sanguíneo, la del plasma, no, intersticial, o sea, de fuera del vaso sanguíneo, 14. Y el alveolo, con su presión de líquido intersticial, genera una presión negativa que también chupa líquido, que es 8 milímetros de mercurio. Entonces tenemos estas tres variables que les llamamos variables de salida de líquido del capilar, que suman en total 29 milímetros de mercurio. Y la presión que evita que salga, que es la coloidosmótica, es 28 milímetros de mercurio. Entonces, 29 para que salga, 28 para que se quede, ¿quién gana? Las que salgan, ¿no es cierto? 1 milímetro. Eso hace que constantemente haya salida de líquido hacia el intersticio. Pero como es 1 milímetro, entonces vienen los linfáticos y lo absorben y lo llevan. ¿Dónde drenan los linfáticos? Al mismo conducto torácico, ¿no es cierto? Y se lo llevan a las venas. Entonces no hay problema, reabsorben ese milímetro. Pero se imaginan acá cuando la presión del capilar sube a 30 o sube a 35, entonces esto sube a 50 y tantos contra 28, es un montón de fuga de líquido, ¿no es cierto? Y ese líquido ya no puede ser reabsorbido por el linfático, y eso nos genera el edema agudo de pulmón. Nosotros en anestesia tenemos un edema agudo de pulmón no cardiogénico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo tenemos un paciente intubado y ya está, que quiere sacarse el tubo, ya está despertando y puja para sacarse el tubo. No le sacamos el tubo todavía nosotros y puja para sacarse el tubo. Y hace tanta fuerza que con ese aumento de la presión aumenta su presión capilar. Y se ha comprobado que aumenta hasta 50 la presión capilar. Entonces a esos 50, con toda la sangre que hay dentro del pulmón, sale un montón de líquido al intersticio, ¿sí? Y es un edema agudo de pulmón no cardiogénico, o sea, no dependiente del corazón, ¿no? Es por la presión que hizo el pujar para sacar el tubo endotraqueal. Y es una crisis que tenemos pues ahí. Hemos visto un par acá en este hospital, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que hemos dicho, el gráfico, ¿no? Azul. Y este es el edema pulmonar. El líquido pleural también puede drenarse. El líquido pleural también puede aumentar. ¿Cuánto dijimos que el líquido pleural? 50 mililitros que había, ¿no? Y que estaba solo para rozar nomás las pleuras, ¿no? Para lubricar las pleuras. Pero en una inflamación, ¿sí? En una inflamación puede generar más líquido, ¿no? Una infección inflama las pleuras y genera más líquido. Y comienza a generar un drenaje de 500 mililitros, ¿no? Y entonces el líquido pleural que se colecciona entre las pleuras va a comprimir el tejido intersticial y no va a dejar que se expande el pulmón. Y entonces, ¿qué variable se altera ahí? No se altera la variable de perfusión, se altera la variable de ventilación, porque cuando respiras un poquito, haces un síndrome restrictivo, no entra mucho oxígeno y el paciente también comienza a perder oxigenación, ¿sí? Y entonces se comienza a desaturar. ¿Y por qué se desatura? Porque es la expresión de
pérdida de presión en milímetros de mercurio de oxígeno en el torrente sanguíneo, ¿no? Y en la clase pasada vimos, ¿no? Diferentes presión en milímetros de mercurio y diferente saturación de hemoglobina. Son dos variables completamente diferentes, pero que se relacionan. Bien, jóvenes.